Buenos días a todos, hoy les hablaré sobre el capítulo número 2 del libro Cómo los países ricos se volvieron ricos y por qué los países pobres siguen siendo pobres, del autor Eric S. Reiner. En este capítulo es fundamental para entender cómo algunas naciones han logrado transformarse en potencias económicas mientras que otras siguen atrapadas en la pobreza. Para hablar sobre la introducción del capítulo número 2, en este capítulo se analizan dos grandes enfoques. Por un lado, se describe cómo los países que hoy son ricos optaron por estrategias activas de industrialización, rompiendo con el modelo tradicional del libre mercado. Por otro lado, se examinan las medidas que deberían adoptar los países en desarrollo para salir de la trampa de la dependencia de materias primas. Para hablar sobre las primeras ideas claves, quise hacer una pregunta, la cual es ¿por qué algunos países se enriquecieron y otros no? La respuesta no se basa únicamente en la teoría del libre mercado. Los países ricos implementaron políticas que protegieron y fomentaron sus industrias emergentes invirtiendo en educación, innovación y tecnología. En cambio, muchos países pobres continuaron dependiendo de la producción y exportación de materias primas, lo que limita su capacidad para diversificar y modernizar su economía. Ahora hablaremos sobre la teoría de la ventaja comparativa versus realidad. Según la teoría económica tradicional, cada país debería especializarse en aquello en lo que es relativamente más eficiente, como la producción de materias primas y aprovechar el libre comercio para beneficiarse. Sin embargo, en la práctica, los países que hoy son ricos rompieron con este esquema, ya que adoptaron medidas proteccionistas y de apoyo estatal para desarrollar industrias estratégicas, logrando una transformación económica que la teoría clásica no contempla. Para hablar ahora sobre la primera parte del capítulo llamado Industrialización Histórica, en la primera parte del capítulo se explica cómo, históricamente, naciones como Inglaterra y Estados Unidos utilizaron estrategias de proteccionismo, inversión en educación y tecnología y políticas estatales para fortalecer sus industrias emergentes. La industrialización dinámica y acumulativa, el proceso no solo consistió en proteger industrias, sino crear un vínculo virtuoso donde la intervención en tecnología y capital humano generó innovaciones que se extendieron a toda la economía, permitiendo mayores inversiones futuras. Por ejemplo, Inglaterra protegió su industria textil, lo que sentó las bases para el desarrollo industrial posterior. Ahora bien, en la segunda parte del capítulo número 2, Estrategias para el Desarrollo, en la segunda parte del capítulo se enfoca en lo que debería hacer los países en desarrollo hoy. Se proponen estrategias que incluyen: primero, protección de industrias nacientes, uso de aranceles y subsidios de forma temporal para dar a las industrias emergentes el tiempo y los recursos necesarios para competir internacionalmente. Segundo, inversión en educación e innovación. Fomentar el desarrollo del capital humano y promover la investigación, lo que genera un efecto multiplicador en la economía. Tercero, desarrollo en la infraestructura y políticas de apoyo. Crear un entorno propicio para el crecimiento que incluya infraestructuras modernas y un marco legal adecuado. Además, se destacan dos aspectos importantes. El primero es la secuencia y la transición de sectores. La industrialización ocurre en etapas. Inicialmente se protege la industria de baja tecnología. Luego, conforme adquiere experiencia, se abre gradualmente a la competencia internacional. Y segundo, los riesgos de la liberación prematura. Abrir la economía sin fortalecer previamente las industrias locales puede llevar a que sean absorbidas por competidores extranjeros más avanzados, subrayando la importancia de la protección temporal. Ahora bien, hablaremos sobre el papel del Estado y los instrumentos de política industrial. Aquí se resalta el rol fundamental del Estado en el desarrollo. La intervención estatal, un Estado activo, puede proteger industrias emergentes mediante aranceles, subsidios, créditos fiscales y la creación de centros de innovación. El rol de las instituciones, la eficacia de estas políticas depende de las instituciones sólidas que eviten abusos y garanticen la correcta implementación de las medidas, orientándolas hacia un desarrollo sostenible. Cambio estructural y diversificación. Es esencial transformar la estructura productiva del país, pasando de economías basadas en materias primas a economías diversificadas y de mayor valor agregado. Ahora hablaremos unos ejemplos históricos concretos. Para ilustrar estas estrategias, Reiner utiliza ejemplos históricos.
como Inglaterra y Estados Unidos, que usaron proteccionismo para impulsar industrias estratégicas en sus etapas tempranas. Y Japón, Corea del Sur y China, esos países aplicaron medidas temporales de protección y, simultáneamente, invirtieron en educación e infraestructura, permitiéndoles transitar de economías atrasadas a potencias industriales. Estos casos demuestran que la protección estatal no es un fin en sí misma, sino una herramienta temporal para alcanzar la competitividad internacional. Bueno, ahora llegamos a una reflexión crucial. Muchos países en desarrollo siguen atrapados en economías basadas en materias primas porque no han logrado aplicar o no han tenido la oportunidad de aplicar estrategias integrales de industrialización. La falta de inversión en educación, tecnología e infraestructura, junto con una débil intervención estatal, impide el cambio estructural necesario para diversificar la economía y generar crecimiento sostenible. Para concluir, el mensaje central del capítulo número 2 es que el desarrollo económico efectivo requiere un equilibrio. No basta con el libre mercado, es indispensable que el Estado intervenga de manera estratégica para proteger y fomentar sectores clave. La industrialización, con sus etapas y herramientas específicas, es lo que ha permitido a los países ricos salir de un modelo extractivo y avanzar hacia economías diversificadas y competitivas. Este enfoque, que combina protección temporal, inversión en capital humano y fortalecimiento institucional, es una lección crucial para cualquier nación que aspire a desarrollarse en el mundo globalizado de hoy. Muchas gracias por su atención. Ahora me gustaría abrir el espacio para algunas preguntas y comentarios. Primero, ¿qué estrategias creen que son más viables para los países en desarrollo hoy en día? ¿Cuál debería ser el rol del Estado en una economía globalizada? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre libre comercio y protección industrial? Estoy abierto a sus preguntas y a una discusión enriquecedora. Muchas gracias. Y ahora como meme hice este de dos perspectivas, que dice así: libre comercio, tú me das materias primas baratas y yo te vendo productos caros. Todos ganamos, ¿no? Su explicación es que representa cómo los países ricos aplicaron estrategias de proteccionismo e industrialización, mientras que los países en desarrollo quedaron atrapadas en la exportación de materias primas. El empresario del país rico se beneficia vendiendo productos manufacturados a precios elevados, mientras que el país en desarrollo sigue en una economía primaria.